La cuenta pública del presidente Gabriel Boric sigue generando algunas reacciones en distintos temas que se han instalado, por supuesto, en el debate de los últimos días. ¿Qué pasa con las primarias? Que falta poquito también para que ocurran. Vamos a estar conversando de esto, de los escenarios futuros, proyectos de ley que también han sido complejos de tramitar, junto al presidente de la democracia cristiana, Alberto Undurraga. ¿Cómo está? Muy buenos días, bienvenido. Hola, buenos días, Bárbara. Saludos aquí desde Valparaíso. Tantos temas dando vuelta, partamos por uno de los que más han generado más ruido, la prisión preventiva del alcalde Jadwe. ¿Cómo lo ve usted? Las reacciones desde la moneda, eh, que son bastante distintas de las que ha tenido el Partido Comunista inicialmente, ha ido decantando un poco eso también. ¿Cómo lo ve? Es un proceso judicial en curso. Aquí en este proceso, como en todos, debe determinarse si hay delitos, como dice la Fiscalía, o si no hay delitos, como dice la defensa. Y eso lo va a determinar un tribunal, ¿no? Y eso que hoy día afecta el proceso del alcalde Jadwe es lo que afecta a cualquier persona que es imputada o formalizada por la fiscalía, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que dejar que sea la justicia la que determine, y en ese sentido me parecen totalmente impropias las declaraciones de algunos parlamentarios del Partido Comunista cuando señalan que esto se debe a una persecución. Y también me parecen impropias las declaraciones de parlamentarios de derecha cuando acusan a algún fiscal o alguna fiscal por la acusación que puede hacer algún uniformado. ¿Por qué señalo y parto con esto, Bárbara? Porque tenemos que dejar que la justicia sea la que defina, y no puede ser que cuando se trata de un propio haya una defensa corporativa, y cuando se trata de un adversario haya una condena inmediata. En los dos casos se debe ser más bien prudente. La gente del Partido Comunista tiene el derecho a pensar que el alcalde Jadwe no sea culpable o sea inocente, tiene el derecho a pensar eso, pero no tiene un parlamentario el derecho a acusar persecución política de parte de la justicia. No corresponde. Aquí tenemos que dejar que funcione la institucionalidad, que funcione la justicia. ¿Le pareció bien entonces la actitud del gobierno mantenerse un poco al margen y respetar la independencia del Poder Judicial? Es que es lo que tiene que hacer, y así como lo tiene que hacer el Poder Ejecutivo, también lo tiene que hacer el Poder Legislativo. Fíjense, aquí pasan cosas increíbles. Al fiscal Armendáriz lo acusa la extrema derecha de ser un fiscal de izquierda. ¿Por qué? Porque tiene un par de acusaciones o algunas acusaciones contra algunos uniformados. Y lo acusa ahora el Partido Comunista de una operación política desde la derecha. Entonces uno dice, oiga, por favor, el fiscal Armendáriz está haciendo su pega, pero no es el fiscal Armendáriz o sus equipos quienes definen. El Ministerio Público investiga y hace después las formalizaciones y acusaciones, pero quien define son los tribunales. Y dejemos entonces que funcione la institucionalidad. Y aquí el tema de fondo es si hay delitos, como dice la Fiscalía, o no hay delitos, como dice la defensa. Eso tendrá que determinarlo la justicia. Hay un pequeño matiz en esto porque en el caso de la derecha o la parte de la oposición que ha criticado al señor Armendáriz, han utilizado una herramienta legal con la que se puede hacer una queja y se puede escalar dentro del Poder Judicial, a diferencia del Partido Comunista que se quejaba con manifestaciones, algunos lo veían casi como una amenaza o tratando de amedrentar a quienes tenían que tomar estas decisiones. Una crítica Pero no quizás es, común en el fondo, pero una forma distinta de manifestarla. pero no es el caso cuando, a propósito de la formalización de Carabinero o el juicio de Carabinero eh, por el caso de la persona que finalmente es empujada o cae, parte de la investigación, en el río Mapocho, a propósito del estallido El social. caso Pío no. Lo que hacen parlamentarios es que concurran al lugar donde se está haciendo el juicio, justamente para criticar a la fiscal. Y a mí eso me parece que no es lo correcto desde alguien que tiene un cargo en un poder distinto en el Estado. La verdad que todos podemos tener una opinión a priori si alguien es inocente o culpable sobre algo. Pues, tiene que ver con las creencias de cada uno. Pero quien determina eso es la justicia. Y quien determina eso es finalmente los tribunales. Y el Ministerio Público está haciendo su pega. Las defensas también hacen su pega, ¿no? Yo no estoy diciendo que porque el Ministerio Público tenga una convicción, eso significa culpabilidad, para nada. Tenemos que ver si hay delitos, como dice el Ministerio Público, o si no lo hay, como dice la defensa. Pero el rol de los parlamentarios no es estar
acusando a los fiscales de persecución política en uno o en otro sentido, que es lo que uno ve por parte de la derecha y por parte, en este caso, del Partido Comunista. Una última cosa en esto. ¿Cree que se puede concretar de alguna manera esta, no sé si advertencia, algunos decían casi amenazas o dicho, o constatación de la realidad del presidente del Partido Comunista de que se podía tensionar la convivencia política si es que llegaba a ocurrir algo como lo que finalmente ocurrió, que es la prisión preventiva? Sí se puede revertir en todo caso, eso todavía es noticia en desarrollo. Pero la declaración no es aceptable. ¿Cómo va a ser aceptable que el presidente de un partido diga que dependiendo de un fallo se tensiona la convivencia política? Eso no es aceptable. Un fallo se basa en los méritos y por lo pronto quedan otras instancias, viene la Corte de Apelaciones, vienen otras instancias, pero no es aceptable poner esa presión a los tribunales, y menos de alguien que tiene un cargo de presidente de partido, y menos de alguien que son diputados. Y vuelvo a decirlo, este es un comportamiento que se repite, en este caso estamos señalando los respecto parlamentarios del Partido Comunista, pero también lo que hacen algunos parlamentarios de derecha respecto a criticar a la Fiscalía por las decisiones que ellos toman de imputar o formalizar en algunos uniformados, también es absolutamente inaceptable. Lo paradojal de esto, además, es que a la misma fiscalía lo acusan ambos extremos de estar con el otro. Entonces, la verdad que es bien absurdo. La fiscalía está haciendo su pega, se puede equivocar, por cierto, puede estar en lo correcto también, y quien determina la culpabilidad o no son los tribunales en el juicio respectivo. Cambiémonos de tema, balance de la cuenta pública, qué cosas le llamaron más la atención, han pasado algunos días, pero hay algunos de los anuncios que han seguido siendo debate. Parto con una cosa más anecdótica, Bárbara, cuando nos sentaron en la cuenta pública, nos sentaron a todos los presidentes de partidos juntos, ¿no? Entonces estaban los de izquierda, los de derecha, los de centro, los de centro izquierda, en fin, todos, todos juntos. Entonces, cuando el presidente de la República plantea estos 6 ejes, entonces seguridad, crecimiento, los cuidados, en fin, cuidado de la democracia, cada uno de los 6 ejes, algunos presidentes de derecha decían, mire, en los titulares estamos de acuerdo. Yo creo que eso es un logro, ¿no? Creo que eso es algo que hay que valorar. El presidente planteó a nivel de titulares acuerdos necesarios para Chile. Hace 2 años, si alguien hubiera apostado que el presidente Boric iba a hablar primero de seguridad y segundo de crecimiento económico, nadie habría apostado eso. ¿Ah? Lo que hay que valorar. Sin embargo, al momento de que eso se desarrolle, la verdad que falta mucho. Que el gobierno tiene dificultades y ha tenido dificultades para cumplir lo que declara. El presidente de la República no solo tiene que hacer buenos discursos, sino que también tiene que hacer un buen gobierno. Y en ese sentido, parte del buen gobierno es contribuir a los acuerdos. Y contribuye, por lo pronto, el gobierno, también tiene que contribuir la derecha, y nosotros, por supuesto, estamos contribuyendo a ello. Y por eso que nosotros, cuando se insinúa lo del CAE, se insinúa lo del aborto, nosotros hacemos un, decimos, cuidado, aquí lo que está haciendo, en algo legítimo todo gobierno, de plantear cosas que pueden discutirse. Todo se puede discutir en democracia, se equivocan quienes salieron de la sala porque no les gustaba un anuncio, pero lo que está haciendo en ambos temas, tanto en insinuar el CAE como después en el aborto, es hacer anuncios en los cuales no tiene mayoría y en los cuales además tampoco da a conocer el anuncio completo, sino que solo el titular, dejándolo un poco en el aire. Entonces yo me pregunto, ¿cuál es la utilidad de ello? Cuando se presente una ley del CAE, que se presente y la discutimos. Cuando se presente una ley de aborto, que se presente y la discutimos. Pero anunciarla 5 meses antes, el efecto que tiene eso es enrarecer el ambiente. Y enrarece el ambiente cuando un gobierno necesita generar acuerdos. Entonces, ese es el tema de fondo, más allá de la opinión puntual en cada uno de esos dos temas o con todos los demás. Ese es el tema de fondo y por eso nosotros decimos, un presidente no solo tiene que hacer buenos discursos, sino que tiene que hacer buen gobierno. En lo primero el presidente lo hace bien, en lo segundo Caldera. Hemos conversado con la exministra Mariana Elwin y ella nos decía justamente en este mismo tema que si uno escuchaba la cuenta pública, el tanto énfasis en seguridad y en crecimiento económico hace que cada día se parezca más a la concertación. Y la explicación que ella le da, al menos a estos anuncios, sobre todo el del aborto, es, bueno, dado que se parecen tanto a la concertación, ¿dónde está la diferenciación? Y había una necesidad de hacer un guiño a su sector, a sus votantes maturos, a donde él se siente más representado. ¿Puede ver algo de eso? Puede haber algo de eso, puede haber también algo de convicción, si uno no le
no le niega al presidente el derecho que tiene a plantear su convicción y las cosas que están en su programa. Pero esa convicción ha estado Mi, siempre. ¿Por qué plantearlo sí, justo ahora? Si no es claro, es que viable, además, aparentemente. mi punto tiene que ver con la oportunidad y la forma, porque en la oportunidad, eh, si lo plantea en la cuenta pública y al día siguiente tiene el proyecto, me parece que es lo que puede hacer cualquier gobierno, está bien. Pero lo plantea en la cuenta pública que algo va a ser en 5 meses más. ¿Cuál es el sentido de decir algo controversial y mantenerlo en el aire durante 5 meses? Es lo mismo respecto al CAE. Usted me podrá decir es que no hubo un anuncio concreto durante el CAE. Bueno, pero fue un conjunto de trascendidos que apuntaban en la misma línea. Entonces, aquí el gobierno tiene que hacer un esfuerzo por lograr acuerdos. Nosotros vamos a seguir contribuyendo a los acuerdos, no diferencia respecto a una. Nosotros ya señalamos los distintos parlamentarios que no estamos de acuerdo con una ley de aborto libre. El gobierno todavía no presenta su proyecto. Yo le he pedido a la vicepresidenta de la mujer de la democracia cristiana, Paulina Mendoza, le he pedido también al centro de estudios que preparen una discusión y preparen los distintos insumos para que cuando en 5 meses más se hable de ello, tengamos la discusión, tengamos los distintos elementos. Pero mientras tanto, dediquémonos a lo importante. La Dediquémonos, cuando digo lo ministra, importante, lo que más le la importa a ministra la. A la, Vallejo a la aclaró ¿sí? después que en realidad no se trata de aborto libre, que está acotado, Claro, que tiene plazo, pero claro, ahí volvemos a lo que dice usted, para qué se hace un anuncio si no hay detalles, porque todos se van a poner a discutir respecto a puras especulaciones. claro, y la ministra Vallejo también aclaró después que no están hablando con donaciones, sino que soluciona el CAE. Entonces, finalmente, por eso hago la analogía entre ambas, ¿no? Y algo que, bueno, ya te lo decía, el rol de un gobierno no es solo hacer buenos discursos. El presidente tiene habilidades, tiene capacidad oratoria, hace buenos discursos en general. El rol de un buen gobierno también es hacer un buen gobierno. Y ahí está el debe, y parte del estar al debe es que a rato se les olvida que hay que contribuir a generar. Ahora, en el caso del aborto, también algún ruido se ha generado porque nos hemos enterado en las últimas horas que parece que nadie sabía. Los ministros no se enteraron, no se discutió en el comité político. Esto aparentemente es algo que se le ocurrió al presidente o a su grupo cercano en último momento. Y algunos presidentes de partidos han manifestado molestia porque no les advirtieron que venía. ¿Es Bueno, así? nosotros no somos de gobierno, así que no tenemos la. Eh, eh, no, no, el presidente no tiene por qué decirnos a nosotros. En teoría, el presidente, el jefe de Estado, no tiene por qué decirle a los ministros, pero la práctica es que los temas que son más controversiales se prepara el camino. Y se prepara el camino no necesariamente para convencer, ¿ah? Sino que para avisarles a aquellos que eh, podrían estar en una postura distinta, decirle, mire, al se menos va que a no se poner este tema sorprendan, en dice usted. discusión. Claro. Pero bueno, el presidente ha decidido hacerlo por la vía sorpresa. Está en su derecho. El punto que nosotros hacemos es que con esto se afecta, se afecta el clima de acuerdo. Usted me dirá, pero ¿por qué? Pero bueno, se constata, ¿no? Algunas personas exaltadas dejan la sala. Yo no estoy de acuerdo. No hay que dejar la sala. Todos los temas se pueden discutir en democracia, no hay que evadir ninguno de los temas. Pero ahí hay un efecto concreto. Y el gobierno para avanzar en seguridad, en pensiones, en reducir, para eliminar la lista de espera, en resolver los problemas del SLEP, en crecimiento económico y en los temas tributarios, requiere acuerdos más amplios que solo contar con su conglomerado o lo que pueda sumar por algunos que no estamos en el gobierno, pero que tenemos más disposición a colaborar como nosotros, sino que necesita también buena parte de la derecha. Y ese es el error. Dentro de la gente que está molesta, la oposición también dice que estos anuncios de aborto y eutanasia podrían interrumpir o paralizar la agenda legislativa. Algunos dicen que esto es un aprovechamiento o una excusa más. ¿Usted lo ve así o cómo cree, al lugar o no, condicionar la agenda legislativa a un anuncio en concreto que ni siquiera tenemos A proyecto nosotros, pa- todavía? a nosotros nos parece que hay que separar agua. Cuando nosotros definimos no estar en el gobierno, lo hicimos justamente con ese propósito. En aquellas cosas que estemos en desacuerdo, vamos a votar en contra, y en aquellas que nos parezcan buenas para Chile, vamos a votar a favor, y en ese marco construir, ayudar a construir acuerdos. Y eso que decimos nosotros es una convicción y lo vamos a seguir haciendo. Sin embargo, esa convicción no necesariamente la tienen todos. Entonces, cuando un presidente de la República, cuando ministros saben de aquello, al tensionar el ambiente puede que algunos votos que estén ahí en el límite finalmente terminen restándose justamente por ello. A mí no va a ser nuestra actitud, no va a ser lo que nosotros hagamos, pero
es un riesgo que corre el presidente cuando plantea estos temas sin plantear el contenido completo, porque los deja votar. Ahora vámonos a otro tema, porque se vienen las primarias y vienen las elecciones municipales de gobernadores en un corto plazo. ¿El pacto electoral que ustedes hicieron con el oficialismo está cautelado o está peligrando de alguna manera? No solo por el tema del aborto, sino que también por el factor Claudio Rego. Vamos por parte. Primero, el pacto que tenemos para alcaldes es un pacto que ya está firmado, por lo demás, inscrito en el CEPEL. Y a nivel municipal, la verdad es que los liderazgos que se requieren son más transversales. Fíjate que nosotros, en tres lugares, deja explicar, en tres lugares, la disputa es entre el candidato demócrata cristiano y el candidato comunista. ¿Ah? Y la ciudadanía tiene el legítimo derecho a votar por uno y otro, pero yo digo en Antofagasta, si la ciudadanía quiere votar por el candidato comunista, que vote por el candidato comunista, pero si quiere votar por el candidato demócrata cristiano, que vote por Gonzalo Artañez. Eso en Antofagasta. En Talca pasa exactamente lo mismo. Si la ciudadanía quiere votar por el candidato comunista, que vote por el candidato comunista, pero si quiere votar por la alternativa demócrata cristiana, que además está haciendo un muy buen trabajo, que vote por Juan Carlos Figueroa en Talca. Es lo mismo en la Florida. En la Florida tenemos esa disputa con candidatos comunistas. Si en la Florida la ciudadanía quiere votar por el candidato comunista, que vote por el candidato comunista. Si quiere votar por el candidato demócrata cristiano, que vote por Roberto Valenzuela. ¿Por qué señalo esto? ¿No? Porque Aprovechando hacer nosotros campaña. estamos sí, claro, y en las demás comunas, con Edita Alarcón en La Granja, Jimena Yamina en Peñalolén, enfrentamos otra composición, o con Freddy Neira en Penco, o Glenda Bamonte en Leu, ¿no? Enfrentamos otra competencia. Pero ¿por qué señalo esto y lo ejemplifico en el caso de Antofagasta, de Talca y de la Florida, ¿no? Porque necesitamos para las alcaldías el candidato que pueda construir mayores acuerdos. Lo mismo nos pasa en Rancagua con Carlos Arellano, ¿no? El candidato que pueda construir los mayores acuerdos posibles. Y en ese marco que nosotros enfrentamos las primarias, porque la pega de alcalde trasciende a lo político. Yo fui alcalde de Maipú 2 periodos y algunos años, y la verdad es que la pega de uno trasciende a solo los que después votan por uno cuando uno es parlamentario. Es más amplio, ¿no? Y en ese sentido nosotros estamos participando en esta primaria con candidatos y candidatas en distintos lugares de Chile, que lo que tienen es esto, ¿no? Transversalidad, y de esa forma ofrecerlo a la ciudadanía. Antes de comenzar la entrevista, estábamos conversando respecto a lo complejo que puede ser este fin de semana en que van a ocurrir las primarias con el frente, bueno, algunos dicen frente mal tiempo, otros dicen buen tiempo, porque se necesitan las lluvias, pero ¿podría generarse algún estrago? ¿Están mirando ahí qué puede ocurrir? Porque pareciera que en algunos lugares puede ser bastante complejo. No sabemos cuál va a ser el efecto de la lluvia. Como es votación voluntaria, podría tener un efecto. Yo hablaba con Guillermo Lamassa, nuestro candidato aquí en Valparaíso, y me señalaba, mira, sí, no, yo te cuarto apoyo, lo cerro, me ha tocado acompañarlo, pero vamos a ver cuánta la gente va a votar. Entonces, hacerle un llamado en cada una de las comunas donde hay primarias, que vayamos a votar, que la gente pueda, vaya a votar, que confíe en este es un proceso que organiza el CERVEL. Y es cierto, la lluvia puede dificultar, pero es una votación muy rápida, es solo marcar una rayita, es solo un voto, es bastante simple. Lo más probable es que no haya fila, así que invitar a votar, porque efectivamente la lluvia puede bajar algo de la... En algún momento habían algunas disputas porque se habían definido esta cartilla de los candidatos a alcalde en el pacto con el oficialismo. En algunos partidos que se estaban revelando, incluso el presidente de Convergencia Social se había manifestado a favor de un candidato distinto del que se había acordado. ¿Ya está todo eso limado? ¿Ya está todo bien acordado? ¿O todavía quedan algunos puntos Está, por resolver? está Bárbara, está acordado que apoyamos en todos los lugares al candidato del pacto, pero esto hay que controlarlo y estar encima de aquí al 27 de octubre, ¿no? Porque hay muchos candidatos independientes en distintos lugares de Chile que que generan tensión en algunas comunas, pero la verdad que está acordado. En el caso de Concepción, a propósito, Aldo Mardón está haciendo un tremendo trabajo ahí, o sumando apoyo, además sobre la base de un trabajo muy bueno que eh, termina el alcalde Álvaro Ortiz. Entonces, eh, te lo menciono a propósito de la pregunta, y eso en distintos lugares de Chile estamos apoyando a nuestros candidatos, y el compromiso que tenemos es que estemos apoyando a los distintos candidatos y candidatas del
Muchísimas gracias por conversar con nosotros. Que tenga un muy buen día. Muy buen día, Bárbara. Muchos saludos. Gracias. Lo dejamos invitado a que sigan informándose con nosotros aquí en emol.com.